Dice la palabra del Señor: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Cristo viene. El Señor viene y siempre cuando pasa alguna de estas situaciones tan en donde el mundo se estremece, donde empiezan a haber situaciones, tal vez en una parte del mundo o en muchas partes del mundo, comienzan a estremecerse y la iglesia comienza a tener un avivamiento porque es un anuncio del Señor avisando, habiendo dicho en un momento que Él iba a volver. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en reacción? Porque hemos visto que pandemia hubo peores que esta. Situaciones de guerra hubo peores también. Entonces, la iglesia, ¿de qué manera se debería comportar en estas situaciones? ¿O cómo debería reaccionar? Por supuesto, naturalmente, nosotros somos, muchos somos conmovidos, como hemos escuchado de hermanos, que de pronto esto los angustian mucho, o ver familiares que quizás están delicados, pero el punto es que cuando el Señor anuncia en su palabra que Él viene, Él dice al final del versículo 9, dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hablando de la iglesia, o sea, ¿qué actitud debe tener la iglesia en todas las situaciones? Porque esto, como lo vamos a ir viendo, no es algo que está cronometrado ni está establecido. Muchos falsos maestros o muchos charlatanes han querido decir, bueno, el fin del mundo va a venir tal fecha, y tal fecha después hubo errores en calendarios, usó un calendario y así sucesivamente, tratando de querer meter falsas enseñanzas, falsos temores. Pero la iglesia continuamente tiene que estar preparada, desde el más pequeño hasta el más crecido, tiene que estar preparado a la venida de Cristo. Y Él nos anuncia, Él nos dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? No está diciendo aquí en este texto que la esperanza es que, bueno, son todos super hermanos, a nadie le va a pasar nada. No, les está diciendo que hay una manera de proceder para asegurar esta salvación, y es el arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Y vamos a ir viendo en el contexto de la venida del Señor cómo Él va anunciando a su iglesia y cómo la iglesia se debe ir comportando. Cristo viene, como hemos dicho. Mateo 24 dice, por ejemplo, en el versículo 35 al 39, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé, una vida en donde todos tienen su vida, una vida normal, una vida en donde las familias van creciendo, se desarrollan, vuelven a formar nuevos hogares
pero el corazón de muchos, y en el caso de los tiempos de Noé, la Biblia nos dice que solamente 8 fueron salvos, 8 entraron en el arca y fueron los únicos que se salvaron, y que el agua, cuando vino el diluvio, cubrió toda la tierra y allí perecieron. Y los agarró, pero fíjese que ahí dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando vino la catástrofe, ahí entendieron que lo que Noé fue predicando durante 150 años aproximadamente, mientras iba construyendo el arca, que un día iba a venir el juicio de Dios, y no le creían, no entendían, no le creían, estaban llenos de incredulidad. Y a veces cuando hablamos, como en el primer texto, acerca del arrepentimiento, no estamos hablando de cosas que afectan, como decir, bueno, el que delinque o el que peca de una manera grave es el que se tiene que arrepentir. No, el arrepentimiento va para toda la iglesia, va para toda la humanidad, va para todo aquel que se acerca a Dios. Porque nuestra naturaleza, como bien muchos digo siempre, que lo dicen y lo usan y lo conocen, es decir, nuestra naturaleza está caída, pero a veces se esconden y se justifican detrás de ese título para decir, bueno, Dios debe entender que yo soy una persona débil y que no puedo, soy así, y Dios es Dios y me tendrá paciencia, o el errar es humano y el perdonar es divino, y cosas así. Pero Dios nos dice que nos tenemos que arrepentir. Y en esta incredulidad va a llegar un día en donde, sin entenderlo, muchos van a quedar. Quizás no va a ser como fue en los tiempos de Noé, como un diluvio, porque Pedro habla de otras cosas. Pedro habla donde todos los desechos, todo lo material será consumido, deshecho por el fuego. Pero la situación y el contexto de la venida del Hijo del Hombre va a ser similar. Va a parecer un día normal, va a parecer una situación normal. Por eso es que la iglesia no puede estar confiado en, bueno, ya está pasando, entonces quiere decir que tal vez puede tardar 1000 años más. No se puede quedar quieta la iglesia. La iglesia tiene que estar atenta todos los días de su vida, atenta en oración, atenta en todo lo que hace, atenta en arrepentirse cada día por lo que está haciendo. Mire, hermano, yo no he ofendido a nadie, yo tengo una vida correcta, voy ahora me estoy esforzando para ir. Pero si usted no entiende lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros, de poder venir en cada una de nuestras oraciones y decirle a Dios realmente que necesitamos su perdón, que necesitamos la renovación de su gracia y de su misericordia cada día, porque hemos encontrado esta gracia, que es la del perdón y del arrepentimiento, porque no es algo nuestro, sino que es algo de Dios, para poder estar a cuentas con Dios cada día. Así que nosotros vivimos así, de constante y constante arrepentimiento, más cuando nosotros entendemos y entendemos, no como aquellos que estaban en la época de Noé, que no entendieron nada y de pronto le vino el diluvio. Entendemos que Cristo viene. Entonces estábamos tratando de ver cuál es la condición del creyente. En Lucas 18, por ejemplo, Lucas 18, capítulo 18, versículo 7, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice el Señor, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se da cuenta? Él sabe que el cristiano va a estar continuamente clamando, pero se da cuenta que se da cuenta que el creyente estará clamando por lo que necesita.
Entonces le está haciendo una advertencia, si eso se llama fe acaso. Señor, yo te pido esto y te pido aquello. Y cosas necesarias como el pedir por un hermano es algo que a Dios le agrada. Pero estar preocupado por nuestras necesidades económicas, angustiado por nuestras necesidades económicas o por nuestra situación de algún proyecto que tengamos, y más que todo lo que concierne a la obra de Dios, entonces él pregunta, ¿eso es fe? ¿Hallaré fe cuando venga el Hijo del Hombre? Ahora nos surge tener fe. Realmente nos surge porque vamos a encontrar esa explicación. Mateo 24 dice, Mateo 24 versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos maestros, profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí vemos una opción en donde aquellos falsos maestros, en donde ponen una carga, aquellos que ignoran, aquellos que no entienden, le ponen una carga pesada diciendo, para ser salvo hay que hacer esto o aquello. El Señor nos dice que el que persevere hasta el fin. Pero en esta perseverancia nos vamos a ir dando cuenta de otras cosas reveladoras de parte de Dios. No es el hecho de decir, bueno, yo voy a la iglesia, estoy dentro de la iglesia, participo en las reuniones, o cuando en años normales, fuera de esta pandemia, antes de que pasara todo esto, yo participaba de ir a la iglesia y estoy bien, estoy salvo. Tampoco era así. El hecho de que yo persevere, el hecho de que yo vaya a la iglesia, la palabra perseverar involucra muchas cosas. Y ahora lo vamos a ir viendo. En Mateo 24 dice, ¿por qué necesitábamos el contexto de esta fe? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Siempre habrá falsos maestros que atacarán a la iglesia, tratarán de engañarla, tratarán de dividirla, tratarán de destruirla. Por supuesto, esto no puede suceder. Aunque dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ese si fuera posible, significa que, o sea, si hubiera una opción aún a los escogidos, ellos lo harían, pero no pueden. Lógicamente, detrás de la fuerza del diablo y de todos sus demonios van llevándose a mucha gente, ignorantes, como los que estaban en la época de Noé, que no entendían nada y que también su pecado les llevaba a no interesarse. Pero Cristo cuida a sus escogidos. En Juan 10, 4 y 5, capítulo 10 del Evangelio de Juan dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Él nos prometió a aquellos que Él llamó, cuidarlos, y nada va, aunque si fuere posible, dice, porque la intención es, por supuesto, derribar aún a toda la iglesia en todo lo que pudiera, porque el mundo, la maldad dice que va a crecer, y en ese crecimiento muchos empiezan a tener ciertos temores, ciertos miedos. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Debemos prepararnos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. Hemos leído que los engañadores están a la orden del día. Ellos trabajan para engañar.
¿Cuánto más nosotros debemos trabajar para ponernos en acción? Es la manera de saber si somos salvos. Porque cuando decimos, está bien, Dios me cuida, y es verdad, pero necesitamos esta gracia que Él va a sustentar toda nuestra fe. Y ahora vamos a ver algo práctico. En el libro de Mateo hace una ilustración, seguimos siempre en el capítulo 25 ahora. En el libro de Mateo 25 hace una ilustración mostrando una parábola acerca de 10 vírgenes. Yo se lo voy a ir leyendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras también y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este versículo yo lo he confundido, tal vez a usted no le pasó, pero yo lo he confundido con 10 vírgenes. Antiguamente en las bodas a la esposa tenía 10 doncellas que la acompañaban, esperando que venga el esposo. Cuando venía el esposo, iban con ella. Aquí se hace de noche, por eso las lámparas. Pero dice en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pusieron la prudencia, hicieron algo tomando en cuenta que ellas, el tiempo que podía haber pasado, y llevaron aceite. Por eso es que cuando tardó el esposo en venir, las que fueron prudentes tenían el aceite. Esto significa que como iglesia nosotros debemos ser, como dice el Señor, astuto como serpiente y manso como palomas. Debemos tomar en cuenta qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo hago, ¿es suficiente con congregarme? ¿Es suficiente con solamente leer un texto al aire? ¿Cuál es mi acción para poder ser prudente? Si yo sé que Cristo viene, y tengo que tomar todos los recaudos que Dios me va revelando en su palabra. Yo no puedo confiarme porque inclusive cuando yo voy viendo que mi corazón empieza a inquietarse, mi corazón empieza a tener temores, mi corazón y mi mente empiezan a inclinarse para otras cosas que no es la palabra de Dios. Entonces tengo que ser prudente. Lo que estoy haciendo no fue suficiente. Y yo sé que Cristo viene. Y yo sé que como iglesia no me puedo quedar quieto. Debo estar en acción, debo moverme, debo hacer con prudencia todos los recaudos para que no sea engañado. Porque lo que va a pasar es que va a haber alguien que lo va a querer engañar, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que escuchamos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos siguiendo. Por eso es necesario tener lo que nos fortalece a nosotros es la fe. Ahora esta fe actúa en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras fuerzas, como actuó en Cristo. ¿Cómo actuó en Cristo? En Hebreos 12
En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como un ejemplo para nosotros, y perseverar y no desmayar. Prepárese, mi hermano, prepárese, mi hermana. No deje pasar el tiempo de la gracia. Tome su Biblia y comience a estudiarla, comience a leerla, o ponga atención en los hermanos que sirven a su mesa con el alimento que como decía el Señor, que salte para vida eterna. Y así crecerá nuestra fe. Porque el apóstol Pablo decía en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros buscamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, quizás nuestro razonamiento nos llevará a un montón de cosas. Y el Señor nos lleva a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Y este texto, por ejemplo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la traducción dice la palabra de Cristo. Cristo viene, pero Cristo le dejó a usted la palabra que le va a dar vida eterna. No confíe en otra cosa si no es en la palabra de Dios. No confíe en enseñanzas que no se ajusten a la palabra de Dios. Si nosotros creemos que vamos a encontrar salvación a través de otras cosas que no es la palabra de Dios, mi hermano, estamos errando. Si nosotros creemos que vamos a encontrar bendición haciendo otras cosas fuera de la palabra de Dios o malinterpretaciones, vamos a estar errando. Por eso Dios nos dice en su palabra, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios, pídasela en oración, pídasela para que Él se la dé en abundancia, no ordenándole a Dios, sino con humildad, con ruego, con súplicas. Necesitamos de la sabiduría de Dios porque eso nos infundirá temor en nuestro corazón y nos llevará siempre a la palabra de Dios. Mire, el peor pecado en la humanidad es la incredulidad. Y la incredulidad viene por el decir, yo no le presto interés, no me llama la atención, hay otras cosas. La palabra de Dios es la verdadera adoración. Quizás a veces cantamos con gozo porque son canciones bíblicas, pero la verdadera adoración, como decía nuestro pastor, está aquí en la palabra de Dios. Cuando nosotros la conocemos, cuando nos expresamos delante de nuestro Dios a través de su palabra, cuando presentamos un argumento a Dios, como nos presentaba Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Señor, tu palabra dice que te pida sabiduría para que tú me la des en abundancia. Y usted se va a dar cuenta el poder que tiene la palabra de Dios. Tendrá gozo como lo tuvo Cristo para enfrentar la cruz. Porque Él conocía la palabra de Dios. Él decía, todo lo que escuché del Padre es lo que estaba hablándoles. Y era el Espíritu mismo que a Él lo fortalecía con la fe. Porque Él era hombre también y necesitaba la fortaleza del Espíritu Santo. Y nosotros, cuanto más que somos polvo, necesitamos estar fortalecidos. Nosotros, si no leemos la palabra de Dios, al Señor le decían que Él hablaba con autoridad porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Y conocía la palabra de Dios desde Génesis hasta lo que iba a suceder. Él sabía todo lo que iba a quedar en los escritos de los apóstoles. Pero nosotros necesitamos conocerla. Si nosotros no vamos a la fuente de salvación, estamos en peligro. Y si no lo hacemos, estamos con los brazos cruzados. Y mi hermano no puede quedarse con los brazos cruzados, porque Cristo viene. Y Él necesita
encontrar fe en su corazón, porque sin fe es imposible agradarle. Entonces, si usted quiere fortalecer su fe, tiene que ir a la palabra, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor ponga en nuestro corazón temor y humildad para doblegarnos a este mandamiento. Yo debo oír a su palabra. Yo quiero ser salvo, tenemos que ir a su palabra. Yo quiero alcanzar la bendición de Dios en este mundo, porque hay promesas en la vida terrenal. Así lo dice en Timoteo, hay promesas en esta vida y en la venidera. Hay que ir a la palabra. Si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de otro, tiene que ir a la palabra. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Y cuando usted vaya a la palabra, usted también, como el Señor, tendrá gozo, porque Él dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él fue con gozo a la cruz, porque sabía qué es lo que iba a suceder. Hoy usted y yo estamos en su presencia y en la presencia de la palabra de Dios para adorarlo como Él es digno. Y estos son los frutos de esa obra en la cruz. Ahora usted, cuando usted dé un paso de fe en la palabra, usted estará pensando quizás en sus hijos, para poder alimentarlos con la palabra, algún familiar, algún ser querido. Él nos va a dar sabiduría para poder usar nuestras vidas para alcanzar a aquellos que nosotros amamos. Que Dios nos ayude para tomar esto con amor, con el amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, a quien enviaste. Gracias porque, Señor Jesús, porque usted intercede ante el Padre por estos sus hermanos, del cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias, Espíritu Santo, porque usted está en nuestros corazones, siendo enviado por el Padre y por el Hijo, Señor, para sostenernos, para fortalecernos, para consolar nuestros corazones, principalmente en estos tiempos que golpea a todo el mundo, Señor. Gracias por su palabra bendita, Señor, y porque usted, Espíritu Santo, nos revela cada vez que abramos nuestras Biblias. Rogaremos y clamaremos, Señor, a su misericordia para que pueda revelarnos y darnos entendimiento. Y cuánto gozo, Señor, encontraremos en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.